¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo un poquito de todo lo que Dios nos ha dado. Esta vez mediante este libro que venimos estudiando juntos, El deseado de todas las gentes, visto a la luz de la doctrina de Dios, tratando de entender cuál era la creencia de la escritora y del pueblo adventista con respecto a la divinidad. Hoy nos toca analizar el capítulo número 54, que lo pueden ver en pantalla. Y es una historia muy, pero muy conocida para todos, incluso para los niños que recién empiezan su estudio de la Biblia. El buen samaritano. Una de las cosas que no sabía, que este capítulo me enseñó, es que esta historia que contó Jesús fue una historia verídica que sucedió, no fue una parábola que él inventó, y que los distintos actores de esta historia estaban presentes en la multitud cuando Jesús la contaba. Pero antes de llegar a esa parte, me gustó mucho el párrafo con el cual la sierva de Dios comienza este capítulo, ¿no es cierto? Dice, en la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que ésta no consiste en sistemas, credos o ritos, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en la bondad genuina. Y estos mismos principios son los que enseñó Jesús a esta multitud que lo estaba escuchando. Recuerden que ya estamos en el contexto de los últimos meses del ministerio de Jesús, donde los judíos estaban buscando hacerle pisar el palito para poder matarlo. Y esta vez habían enviado, se habían complotado con un intérprete de la ley para que le haga algunas preguntas de estas difíciles, ¿no? Para que Jesús se equivocara, estas preguntas ambiguas que con cualquier respuesta que se podía dar estaba cometiendo un error. Pero Jesús tenía un discernimiento que venía del cielo y no caía en estas trampas, no entraba en estos debates, ¿no? Este hombre, intérprete de la ley, le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús no buscó darle una respuesta, sino que le dijo, ¿qué está escrito? ¿Tú qué entiendes? ¿Qué está escrito en la ley? Y este hombre resumió muy bien lo que es, lo que es la ley en sí, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos de los 10 se resumen en nuestro amor a Dios, en nuestra relación con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nuestra relación y con nuestro amor al prójimo. Por eso es que la ley se resume tan solo en eso, ¿no? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros entendiéramos de esta forma positiva la ley, ni siquiera sería necesario decir no, 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 no. Porque si yo amo, no mato, no miento, no adultero, no robo. ¿Sí? Y si yo amo a Dios, no tengo dioses falsos, no uso el nombre de Dios en vano, respeto su día sagrado, no adoro imágenes. ¿Se entiende, no? Cómo se puede presentar la ley desde un lado positivo y no desde una lista de prohibiciones. Y Jesús le halagó la respuesta a este hombre, ¿no? Y se nos dice que en su respuesta tocante a los requerimientos de la ley, pasó por alto el cúmulo de preceptos ceremoniales y rituales. O sea, no mencionó todas esas leyes aparte que habían escrito los judíos para tratar de explicar la ley. O sea, tenían una ley para explicar la ley. Y Jesús había hecho de su ministerio casi una guerra contra todas estas costumbres, ¿no es cierto?, que tenían los judíos. Y acá todos se dan cuenta cómo el intérprete de la ley no incluye todas esas costumbres, sino que responde directamente con la palabra de Dios, ¿no?
y no le mostró ningún valor, dice, a la ley de los judíos, sino que presentó los dos grandes principios de los cuales dependen la ley y los profetas. Esta respuesta, al ser elogiada por Cristo, colocó al Salvador en un terreno ventajoso frente a los rabinos. No podrían condenarle por haber sancionado lo declarado por un expositor de la ley. ¿Sí? No lo estaba diciendo él, lo estaba diciendo un egresado de la Universidad de Teología, para que podamos ponernos en un contexto cultural más parecido al nuestro. Las palabras de Jesús, haz esto y vivirás, presentaron la ley como una unidad divina, enseñando así que es imposible guardar un precepto y quebrantar otro. Yo puedo guardar el sábado, no adorar imágenes, pero después cometo adulterio, después mato a mi prójimo, aunque sea mentalmente. Entonces no se puede elegir. La ley es una unidad, ¿no es cierto? Dice, porque el mismo principio corre por todos ellos. El amor, ese es el principio que corre por todos. Entonces, si yo quiebro uno, no tengo amor, ¿no? El destino del hombre será determinado por su obediencia a toda la ley. El amor supremo a Dios y el amor imparcial al hombre son los principios que deben practicarse en la vida. Y es curioso como la mayoría de las religiones también intentan dar por abolida la ley de Moisés. Dicen que quedó clavada en la cruz sin ningún tipo de argumento claro, simplemente por un capricho, porque Jesús vino a cumplir muchos de esos símbolos, ¿sí? Como por ejemplo el sacerdocio, los sacrificios y las ofrendas. Entonces esas cosas que ya tienen un cumplimiento sí dejan de tener sentido. Pero la mayor parte de la ley de Moisés también regula lo que es la relación del hombre con Dios y del hombre con su prójimo. Es como nosotros, que en un país tenemos una constitución nacional, pero después, o sea, esa constitución habla de los principios fundamentales a grandes rasgos, y después tenemos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Tránsito, el Código de Familia, que son libros más extensos, con muchas más leyes que abarcan cada uno de los hechos puntuales que puedan llegarse a suceder. Lo mismo pasa con los 10 mandamientos y la ley que fue dada a Moisés. De ninguna forma está abolida, sino que si nosotros aprendiéramos a observar de forma positiva lo que Dios le dio a su pueblo, estaríamos mucho más cerca de poder ser fieles incluso a los 10 mandamientos, porque la misma sierva del Señor en otro de sus escritos dice que estas leyes fueron dadas para resguardar los 10 mandamientos. El intérprete de la ley quedó conforme con las palabras de Cristo, pero tenía otro problema, ¿no? Decía, sí, está bien, la ley me manda a amar a mi prójimo, pero ahora, ¿quién es mi prójimo? Y le hizo la pregunta a Jesús. ¿Por qué preguntó esto? Porque ellos seguían teniendo muchos problemas de apartar a la gente, de clasificarla, de discriminarla, ¿sí? Si eran samaritanos u otro tipo de extranjeros, directamente eran enemigos. Eso no era su prójimo. Y después dentro del mismo pueblo judío, según la clase social, la gente pobre, los enfermos, la viuda, ellos cuando tenían contacto físico con alguno, tenían toda una serie de rituales donde se tenían que ir a lavar para descontaminarse, porque el resto de la gente eran inmundos. Entonces el único círculo que son los puros y los perfectos eran entre ellos rabinos, levitas, sacerdotes, intérpretes de la ley, fariseos. Entre ellos se consideraban prójimos y hasta pongo en duda si entre ellos tenían amor, ¿no es cierto? Pero dice que de nuevo Jesús rehusó ser arrastrado a la controversia y ahora sí da una historia, que es la historia del buen samaritano, para que puedan entender, ¿no es cierto? Como había comentado antes, una historia que había pasado hace poco, era conocida por todos, y los distintos actores de esta historia estaban presentes en el lugar, por lo menos los malos de la película, ¿no? Jesús cuenta que un viajero, que era del pueblo judío,
iba de Jerusalén a Jericó, tenía que pasar por el desierto de Judea, y en el camino había una parte media montañosa donde no había mucha gente y donde siempre había ladrones. Lo agarraron a este hombre, lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron casi muerto en el medio del camino. Y dice que Dios, por su providencia, hizo que un sacerdote tuviese que pasar por ese lugar. Sin embargo, el sacerdote le dio asco a este hombre lastimado, se hizo por un costado, lo esquivó y siguió su camino. Y después también Dios, por su providencia, lo mismo hizo con un levita para que tuviese que pasar por ese camino. El levita un poco dudó, sabía que tenía que hacer algo, pero se autoconvenció de que no era problema suyo, siguió de largo. Y este sacerdote y este levita estaban escuchando esta historia de Jesús. Y sin embargo, la historia sigue contando que un samaritano pasa por ese lugar y que la verdad no se tomó el tiempo para ver si el que estaba ahí herido era samaritano, era judío, era extranjero, no le importó. Le dio su propia ropa, curó sus heridas con su propio aceite. Y no solo eso, sino que lo llevó a un hospedaje donde lo cuidó toda la noche y cuando ya estuvo mejor, él partió de viaje, pero le dejó dinero al dueño del hospedaje para que lo cuidara, le dejó dinero a cuenta para pagar los días de hospedaje y para que también todos los elementos de curación y comida, dejó dinero para eso y le dijo al dueño del hospedaje, y si gastás algo más, yo cuando venga te lo voy a pagar. Y el samaritano siguió su camino. Entonces Jesús le hace una pregunta, ¿no es cierto?, al intérprete de la ley. Le dice, ¿cuál de todos ellos crees que fue el prójimo del herido? Y aún en ese momento y evitó decir la palabra samaritano, porque todavía le daba asco decir la palabra samaritano, y dijo, el que de él tuvo misericordia. Es tremenda, ¿no es cierto?, el estado de orgullo en el que se encontraba el mismo Israel, ¿no es cierto? Y esto nos relata la sierva del Señor, dice, el Salvador era el que había instruido a los hebreos en el desierto. Desde la columna de nube y de fuego había enseñado una lección muy diferente de la que el pueblo estaba recibiendo ahora de sus sacerdotes y maestros. Las provisiones misericordiosas de la ley se extendían aún a los animales inferiores, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. Por medio de Moisés, y fíjense cómo la sierva del Señor sigue enalteciendo esta ley que fue dada a Moisés, se habían dado instrucciones a los hijos de Israel al respecto. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás entonces desamparado? Sin falta ayudarás con él a levantarlo. Pero mediante el hombre herido por los ladrones, Jesús presentó el caso de un hermano que sufría. Era de su propio pueblo, era judío. ¿Cuánto más deberían haberse conmovido de piedad hacia él que hacia una bestia de carga? Por medio de Moisés se les había advertido que el Señor su Dios era Dios grande, poderoso y terrible, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero. Por lo cual ordenó, amaréis pues al extranjero, ámalo como a ti mismo. ¿A ustedes les parece que todas estas leyes quedaron abolidas? ¿Que hoy ya Dios no nos pide que amemos al extranjero, al buey, al asno, a los animales? Eso tema aparte, ¿no es cierto? Me queda en la mente todas las personas en el mundo que dan por abolida esta ley que fue dada por Dios a Moisés, como si hubiesen sido caprichos de Moisés, ¿no? Y en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento que ellos tenían, encontraban ejemplos de cómo Dios enseñaba a tratar a todos. Por ejemplo, Job decía, al extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría el caminante. O
Abraham y Lot, cuando recibieron a estos 3 mensajeros del cielo que venían a advertir sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todas enseñanzas que ellos se autoconvencían de que no aplicaban con los samaritanos, con los extranjeros, con los pobres, con los enfermos, con nadie. O sea, básicamente no aplicaba con nadie. Fue terrible, ¿no es cierto?, para el intérprete de la ley escuchar del mismo Jesús esta historia, y también para los fariseos, porque Jesús no inventaba la Biblia. La Biblia estaba escrita y ellos la habían leído, pero la malinterpretaban todo el tiempo. Y ahora había alguien que simplemente la ponía en contexto a través de una historia y los exponía completamente a ellos, ¿no? Dice que después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley y con una mirada que parecía leer su alma, dijo: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Es lo que relataba recién, ¿no? Y contestó: el que usó con él de misericordia. Y entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que tenés que hacer para ser salvo. Ve tú y haz lo mismo. Simplemente cumple con la ley. Y era bastante curioso porque las principales acusaciones de los judíos hacia Jesús era que Jesús pisoteaba la ley. Pero ellos lo decían porque pisoteaba sus leyes, esas leyes ridículas que ellos escribían. Pero Jesús llevaba a la gente a la verdadera ley de Dios, a los 10 mandamientos y a la ley de Moisés. Y Jesús también en esta historia demuestra su misma misión, ¿no? Que como el samaritano, él vino a rescatar a personas que no lo merecemos, que le dimos vuelta la cara pecando, y sin embargo a él no le importó y entregó su vida, su sangre, su cuerpo para nuestra salvación, ¿no? En la historia del buen samaritano está reflejado Jesús mismo. Haz esto y vivirás, ¿no es cierto? Eran las palabras que Jesús le había dicho al intérprete. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante, y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. ¿Por qué fue considerado observador de la ley? ¿O por qué dio pruebas? Porque demostró un corazón bondadoso y amante. Cristo le ordenó al doctor de la ley: ve y haz tú lo mismo. Y ese mensaje es para nosotros. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente o no solamente digan. A veces hay que hablar menos y hacer un poquito más. El que dice que está en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Te invito a revisar los 53 capítulos anteriores de esta serie, donde pudimos analizar toda la vida de Cristo, sanando enfermos, dando de comer, sacando demonios, incluso volviendo a la vida a algunas personas y amando tanto a sus discípulos, a su familia cercana, como a aquellos que querían matarlo y a aquellos que lo mataron. Así es como anduvo Cristo, ¿no es cierto? Y se nos dice, se nos aconseja a nosotros, ¿no? Por la fe y la oración, haced retroceder el poder del enemigo. A nosotros se nos dice: por la fe y la oración, hagan retroceder al enemigo. Hablad palabras de fe y valor, que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo. Escuchen esto, sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. ¿Cuál es el consuelo por el cual somos consolados por Dios? Cristo mismo. Él es el consolador. Es lo que acabo de decir, es una cita de la sierva del Señor.
el Salvador es nuestro consolador. Esto he probado que Él es. Esto dice la misma autora del libro. No debemos pasar por al lado de una persona que sufre sin consolarlos, como Cristo nos consuela a nosotros, ¿sí? Es una obligación si queremos ser considerados guardadores de la ley. Por el sentimiento que manifestamos hacia nuestros hermanos, declaramos cuál es nuestro sentimiento hacia Dios. Qué fuerte, ¿no? Si yo digo que amo a Dios, soy religioso, leo la Biblia, predico, pero después no amo a mi hermano, en realidad todo lo otro que hago es simplemente para obtener gloria personal, es por orgullo personal. Si yo no amo a los seres humanos, a los animales, a la naturaleza, no amo a Dios, porque todos ellos son creación de Dios. El amor de Dios en el corazón es la única fuente de amor al prójimo. Cristo es la única fuente de amor al prójimo, ¿no? Los frutos del Espíritu, los frutos de Cristo, del Espíritu de Cristo, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. No hay vuelta que darle. La Biblia dice que la religión verdadera es la religión pura y sin mácula es el amor hacia los huérfanos, las viudas y los enfermos, ¿no? Obviamente la doctrina es importante el conocimiento, pero todo ese conocimiento, si no nos lleva a que lo práctico sea amar a los demás, estamos sacando ese conocimiento de contexto, nos estamos equivocando, lo estamos mal interpretando. Todo, absolutamente todo, hasta las profecías, todo lo que nos muestran, todo lo que nos enseña es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no tenemos al Consolador en nuestro corazón, nosotros no podemos amar a los demás y por lo tanto no podemos llegar a ser encontrados entre los verdaderos guardadores de la ley. Andar como Él anduvo, eso es lo que Cristo pretende de nosotros. No porque alguna obra nos sea computada para la salvación, sino que por amor, ¿sí? Por agradecimiento a todo lo que Dios nos dio, nosotros actuamos en consecuencia. Que Dios nos bendiga, hermanos, los espero hasta la próxima. No olviden compartir, suscribirse, si esto fue de bendición para ustedes, que puedan en el canal acá de YouTube, abajo, poder darle a suscribirse y tocar la campanita para que de esta manera también otros puedan recibir también este mismo material. Muchas gracias y bendiciones.